Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás. Hola, ¿qué tal todos? Para nosotros es una gran bendición el poder llegar hasta ustedes y compartir con ustedes este tiempo. Esperamos que todos estén muy bien,
muy bendecidos. Muchas gracias a todo el equipo que trabaja para hacer posible estas predicaciones, estos materiales. Y gracias a ustedes también, como siempre, por seguirnos. Al igual que ustedes, yo estoy totalmente convencido de que estamos viviendo lo que la Biblia llama o denomina los postreros días o los postreros tiempos. Otros les ha dado por llamarle los últimos días. Y por supuesto que estamos muy emocionados y muy expectantes por la cercanía de este momento en el que nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo, del regreso del Señor y nuestra reunión con Él, como dice la Escritura. Sin embargo, la Biblia, las Escrituras nos alertan en cuanto a algunas cosas que deben suceder antes de su venida, previas a su venida, como es el caso de la apostasía. Mira, comparto contigo segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y ahí está lo que estoy describiendo, de lo que estoy hablando, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, obviamente está hablando de la venida del Señor, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En fin, tú puedes seguir leyendo después el resto de este capítulo y de toda esta carta maravillosa que tenemos en las Escrituras. Pero aquí se nos dice claramente que previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo cual anhelamos y estamos esperando ansiosamente, muchos de nosotros, tendrá que darse este evento de la apostasía, que no es otra cosa que renunciar a la fe, volverse atrás, rechazar la fe que alguna vez se tuvo. Y sin entrar en el detalle del tema, porque es un tema controversial, complicado, profundo, te quiero compartir otro texto en el que se habla también de él, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y aquí está esta frase de la que te hablaba, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos, obvio, no todos, ¿verdad? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, subraya esa parte, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, o sea, nosotros. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, condición, si se toma con acción de gracias. Y aquí otra vez están mencionadas esto de las acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces hay que notar y hay que subrayar este tema, la acción de gracias que va acompañada de todo esto, es decir, la gratitud. Pero checa claramente cómo en este pasaje se nos dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y como dije para empezar, yo estoy convencido de que estamos viviendo esos tiempos postreros o finales, se darían esta serie de eventos, la apostasía, personas que escuchan
espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí hay tanto que estudiar, tanto que analizar, pero no está difícil. Si tú observas lo que está pasando en el mundo, todas las mentiras que en el mundo se nos están diciendo y todo el engaño del que estamos siendo víctimas y todas estas doctrinas demoníacas, dice la hipocresía de mentirosos, que son los vehículos a través de quienes estas doctrinas se predican y se establecen, ¿no? Hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, tienen endurecida la conciencia, no tienen sensibilidad. Dice que prohibirán casarse, ¿no? Está claro que irán en contra del matrimonio y también del tema de los alimentos. Es increíble, es increíble. Aquí podríamos ahondar muchísimo, pero es increíble cómo ahora lo artificial y lo sintético y lo transgénico y lo modificado es mejor que lo natural. Es increíble, ¿no? Los alimentos que Dios creó. Es todo un tema. Como digo, aquí hay mucho material, hay mucha información, hay mucha carne de donde te puedes deleitar estudiando la Escritura. Pero mira, otro pasaje lo encontramos en 2 de Timoteo. En este pasaje de 2 de Timoteo también se nos habla de los postreros tiempos, pero se nos alerta acerca de un peligro importante. Y lo que es sorprendente de este pasaje que vamos a leer es que el peligro del que nos habla no es un peligro que se nos diga aquí que tiene relación con las catástrofes naturales, que por cierto, como lo anticipó el Señor, se han incrementado de manera muy importante en todo el mundo. Terremotos y deslaves y erupciones y lluvias torrenciales y una serie de cosas muy notorias hoy en día. Pero también además el Señor mencionó las plagas y las pestes, que es pues esta pandemia por la que venimos atravesando, ¿no? Todo esto lo puedes leer tú después por tu cuenta en Lucas 21, en Mateo 24, en Marcos 13. Te recomiendo ampliamente que le des una revisada a estas escrituras. Pero mira, vamos a leer este pasaje de 2 de Timoteo y vamos a ver que el peligro del que nos va a hablar aquí este pasaje no está en las catástrofes, ni en las plagas, ni en las pandemias. El peligro está en otro lado. ¿Sabes en dónde? Lo que dice el otro pasaje también, en el tipo de personas que van a existir en los posteriores tiempos. Fíjate, dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Fíjate, y no va a decir que porque habrá terremotos y habrá pandemias. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿no? ¡Qué escritura!
otra vez, te recomiendo ampliamente el estudio de este capítulo completo y de este libro y bueno, del Nuevo Testamento y de la Biblia. Ya sabes, ¿no? Ya me has oído muchas veces en esa línea recomendarte el estudio de las Escrituras. Aquí hay otra vez una cantidad de alimento espiritual impresionante. Es una joya este pasaje. Y aquí se nos dice, como dije muy claramente, que habrá tiempos peligrosos, que vendrán días difíciles, pero que el peligro lo constituyen este tipo de personas. Y ahí está una lista de sus características, pero empieza diciendo la parte central, que dice que son hombres y mujeres, seres humanos egocéntricos, de los que hablaba la semana anterior, narcisistas, centrados en sí mismos, incapaces de amar a nadie que no sean ellos mismos. Como dice aquí en el versículo 2, empieza diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Uf, qué cosa, ¿no? Qué claro la Escritura. Ahora, yo ya sé que muchos de ustedes conocen muy bien esta Escritura, muchos de ustedes porque lo hemos estudiado juntos. En los cursos que hemos estudiado juntos prematrimoniales para los que se han casado recientemente, que son un buen número de ustedes, y hemos analizado este pasaje para entender que este tipo de ser humano con estas características que se describen aquí no es apto para el matrimonio, no es apto para la familia. Yo diría que incluso no es apto casi para ninguna otra cosa. Para nada. La verdad. Porque un ser humano con todas esas características es terrible. Amadores de sí mismos, egoístas, egocéntricos, avaros, mezquinos, violentos, traidores, impetuosos, en fin, implacables, dice, son personas muy feas, muy feas. Pero quiero centrarme y quiero hacerte notar una de las características de este tipo de personas que se menciona aquí. Una. Porque podríamos hablar de cada una de ellas y deberíamos o necesitaríamos tomar mucho tiempo para verlas todas. Pero te quiero hablar sobre todo de esta característica que se menciona aquí en el versículo 2, ingratos. Ingratos. La ingratitud, que es exactamente lo contrario a la gratitud. ¿Estás de acuerdo? Curiosamente, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, Dios nos pide y nos dice y nos recomienda que demos gracias en todo. Mira, vamos a leer este versículo 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Dar gracias. Y dar gracias en todo. Y está claro para muchos de nosotros, porque lo hemos vivido, que no es tan fácil. Que dar gracias en todo en muchas ocasiones es algo difícil. Cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no van bien, no son como quisiéramos, o no están como quisiéramos, como debieran ser o estar, o cuando hay crisis, o cuando atravesamos por momentos complicados. Por supuesto que es difícil dar gracias. Dar gracias en todo. Cuando se enferma uno, cuando se queda uno sin trabajo, cuando no le alcanza a uno el dinero, cuando pierde uno un proyecto, un cliente, un familiar, en fin, no es fácil, es más bien difícil. Pero eso es la recomendación de Dios, dar gracias en todo. Y yo creo que tú coincides conmigo en que la ingratitud es una de las actitudes más feas que existen. Yo estoy seguro que coincides conmigo. Fíjate, el diccionario dice, ingratitud, falta de reconocimiento de los favores recibidos. Esa es la ingratitud. El no reconocer los favores recibidos. Y esto lo vemos muy constantemente, ¿no es cierto? Hoy en día más que antes tal vez. En la familia. En la familia se da mucho esto. Los hijos.
Muchas veces los hijos son muy ingratos, son muy malagradecidos, son muy desagradecidos, porque no reconocen todas las bendiciones y todos los favores recibidos durante la vida, la infancia, la niñez, la adolescencia, durante todo el tiempo en que los padres han velado por los hijos. También se da entre cónyuges. Entre cónyuges muy seguido se da que tampoco hay una actitud de gratitud entre esposos, entre ambos. El esposo debe estar agradecido con su esposa por todas las cosas, todas las bendiciones y todos los favores que recibe de su esposa. Y la esposa también debe estar agradecido con el esposo. La gratitud debe ser una parte de la dinámica matrimonial. La gratitud mutua. Y ni qué decir de los parientes, de los tíos, los primos, los sobrinos, los abuelos, de los cuñados, de los concuños, que en muchas ocasiones reciben o recibimos ayuda y no lo agradecemos. No lo agradecemos. Terrible. Los amigos, de la misma forma. Es una cosa impresionante la ingratitud entre amigos. Porque los amigos en muchas ocasiones ayudamos o nos ayudan los amigos. También debe ser una parte de la dinámica de una relación de amistad, la ayuda mutua. Y siempre el resultado de la ayuda mutua, de recibir la ayuda, debe ser la gratitud. Y cuando no hay la gratitud correspondiente, es muy penoso. Los empleados. Hoy en día que tanta gente está quedándose sin trabajo y que está experimentando esta parte triste, difícil, esta crisis, muchos he oído comentar que ahora se dan cuenta de las bendiciones que tenían cuando tenían trabajo. Y no había o nunca ocurre en las empresas al interior en que un empleado va y le da las gracias a su jefe. ¿Por qué no? Por todo lo que el jefe le enseña a uno, por las oportunidades de desarrollo que se nos dan en las empresas, por el hecho de estar contratado. Y si no lo expresas verbalmente, a lo mejor sí tener esta actitud de gratitud. Y también ocurre mucho entre los hermanos en Cristo, en el ministerio. ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros hemos recibido tanta ayuda de nuestros líderes, de nuestros pastores? Horas y horas de estudio, de preparación, de dedicación, de consejo, de escucha, de oreja, de oído, y no lo agradecemos. No lo agradecemos, no tenemos esta actitud de gratitud, y mucho menos ir y decirle, oye, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu dedicación. Y entre hermanos en Cristo, en las iglesias. Pero mira, más allá de lo que es el acto en sí de agradecer, lo cual, como digo, ya sería muy bueno que lo expresáramos, las Escrituras nos dicen que la gratitud es algo más que una frase, unas palabras, 6 letras. Gracias. Debe ser nuestra motivación. Puede ser una motivación. Y cuando hablamos de motivaciones, nos metemos en un campo, en un terreno impresionante, increíble, enorme, profundo. Hablar de las motivaciones, el motor, el motivo por el cual hacemos o dejamos de hacer las cosas. Este pasaje que te voy a compartir nos dice claramente que la gratitud debe ser parte de nuestra motivación, o debe ser nuestra motivación para servir al Señor. Fíjate, vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¡Wow! Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, entonces ya entendemos que lo inconmovible de lo que está hablando el versículo 27 es el reino de Dios. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿no? Aquí se nos dice claramente que mediante la gratitud debemos servir a Dios. Entonces aquí podemos poner la definición de gratitud. Aquí en pantalla dice, reconocimiento de un favor o beneficio que se ha recibido. Eso es la gratitud. Reconocer, y yo diría, añadiéndole aquí al diccionario, y agradecer, aunque estamos hablando de eso, de la gratitud. Reconocer un favor o un beneficio que se ha recibido. Entonces aquí podríamos hablar de una cantidad de cosas increíbles que recibimos y que hemos recibido todos nosotros, todos los días. La vida, la salud, la vista, el oído, la capacidad intelectual, la posibilidad de pensar, de razonar, de entender, de aprender, la movilidad, la motricidad, la coordinación, y la comida y el vestido y el medio de transporte y el trabajo y el dinero. Tendríamos que hacer una lista gigantesca y de reconocer que todo eso lo hemos recibido de parte de Dios. De aquí derivamos esta idea, este concepto de que servir al Señor, fíjate bien, servir al Señor es una respuesta, es un indicador de la gratitud del creyente. A menor gratitud, menor servicio. A mayor gratitud, mayor servicio. Es directamente proporcional. Una persona muy agradecida va a ser una persona muy servicial para con el Señor, muy entregada al servicio de Dios porque está agradecida con Él. Una persona poco agradecida, por supuesto que no va a servir al Señor. Poca gratitud, poco servicio. Poca gratitud, mala actitud para con el Señor y todos los beneficios y las bendiciones recibidas. Muchos cristianos no sirven al Señor en nada. En nada. Muchos, porque no están agradecidos. Son mal agradecidos. Son ingratos. Porque cuando estamos agradecidos, entonces por supuesto que estamos dispuestos a servir al Señor. En todo, en cualquier cosa, en lo que mande. Y a veces veo cristianos que no están dispuestos a sacrificar nada y a hacer nada y a mover un dedo para el Señor y por el Señor. Bueno, tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero este texto nos habla de algo que hemos recibido, que debe ser el punto de partida hacia la gratitud, que es un reino inconmovible. Un reino inconmovible. El reino inconmovible que hemos recibido de Dios es el reino de Jesucristo. Es una cosa maravillosa. Mira, comparto contigo el versículo de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Este reino del que tanto hablamos, este reino que estamos esperando, porque los reinos humanos no garantizan, no prometen, no vamos a ningún lado. ¿Qué sigue? ¿Quién sabe? El caos, la destrucción, la injusticia, la maldad. Los reinos humanos no. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Estamos esperando el reino de Dios, que además está claramente profetizado y explicado por las Escrituras, que es lo que se viene y es en lo que termina.
o lo que sigue en la historia de la humanidad. Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Un reino eterno, un reino inconmovible, un reino que nadie lo va a poder destruir ni eliminar, ni suprimir. Es lo que dice Daniel capítulo 2. Aquí me quedo contigo en la escritura. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿quién? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¡Uy, qué emoción! ¿No? Ni será el reino dejado a otro pueblo. No va a ser sucedido por otro reino. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Te recomiendo otra vez el estudio de estos pasajes. Dice, pero ve cómo continúa el versículo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Es lo que sigue. Es lo que va a ocurrir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Me brinco al capítulo 7, el versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y este ya sabemos que es Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¡Uf! ¡Aleluya! Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. ¡Qué chulada! ¡Qué belleza de pasaje! Entonces, servir al Señor termina aquí diciéndole que recibiendo este reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué estamos hablando de esta actitud de temor reverente, de respeto para con las cosas del Señor, para con el Señor y sus cosas? Entonces concluyo, mis amados, quiero concluir aquí. Hace unos días celebramos el Día de Acción de Gracias. Espero que hayas estado consciente del asunto. Y está padre este hábito, esta costumbre de que una vez al año haya un día para darle gracias a Dios. Es una costumbre cristiana, por supuesto. Estuve leyendo, parece ser que vino de Inglaterra y tiene una historia por ahí interesante, pero la historia secular no siempre es tan confiable. Pero no importa, el tema no es ese, el tema es que existe un día del año, al menos en Estados Unidos y Canadá, en el que se toma un día, se suspenden labores y ese es el día para darle gracias a Dios. Incluso se cierra con una cena, incluso en algunas familias de estos países, este día, esta noche, esta cena, a veces hasta es más importante que la cena de Navidad, de Nochebuena, del 24. Y hacen un pavo y es una cosa grande y es una fiesta. Es un día importante para estas naciones. Y más allá de si esto ya es un asunto de tradición y cultural, la pregunta aquí es, ¿debemos darle gracias al Señor una vez al año? Ok, vamos a agradecerle al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por la chamba, por la economía, por la cosecha, como era originalmente parece ser su motivo, ¿no? Por todo lo que pasó en el año. También es una costumbre hacerlo al fin de cada año. Estaba yo leyendo que en muchos países al fin del año también se toma un tiempo para dar gracias. En Japón, en Alemania, en algunos países de Centroamérica, en México, en muchos lugares, mucha gente, los últimos días del año toman un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo recibido en el año. Y está padrísimo, pero ¿eso es lo que dice la Escritura? ¿Eso es lo que debiera ocurrir en la presencia de Dios? Mira, comparto contigo este último versículo en
Primera de Crónicas 23. Aquí se nos relata, fíjate bien, la actividad de los sacerdotes, de los levitas, todo lo que tenían que hacer ellos. Pero quiero hacerte notar esta cosa interesante en cuanto a la gratitud. Primera de Crónicas 23, versículo 27. Dice, así que conforme a las palabras postreras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová. ¿En dónde? En la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Está hablando de la actividad de los levitas. Pero ve el versículo 30, dice, y para asistir cada mañana, todos los días, ¿a qué? A dar gracias y a tributar alabanzas al Señor. Y asimismo, por la tarde. ¡Uf! ¡Qué hermosura! ¿No? ¡Qué realidad! ¡Qué cosa! Parte de la chamba cotidiana de los levitas era darle gracias al Señor todas las mañanas. Todos los días. Era parte de su trabajo y de sus funciones. Los levitas todos los días se levantaban, asistían a la casa de Dios, se metían, se presentaban en la casa de Dios, a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para darle gracias. Todas las mañanas, todos los días. Y alabar y tributar alabanzas al Señor. Y luego también dice que también por la tarde. En la tarde tendrían que regresar. Y lo hacían. Y ahí venían los levitas de regreso a la casa de Dios. ¿Y ahora qué vas? No, voy a dar gracias otra vez. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Dar gracias al Señor. Y lo que pasa, mis amados, es que la gratitud es un tema profundamente espiritual. Es una maravilla. Termino con esto. Seamos agradecidos. Tengamos gratitud todos los días, no nada más un día del año. Qué padre que lo hagamos un día del año y que cenemos especial, fantástico, pero ¿por qué no darle gracias al Señor todas las mañanas, todas las tardes? ¿Por qué no todas las noches? En todo momento, en toda circunstancia, como leímos al principio, dad gracias en todo. En todo. ¿Qué opinas? No seamos ingratos. Tiempos peligrosos. Sí, tiempos muy peligrosos porque habrá gente ingrata. La ingratitud se constituye uno de los factores de peligro de los últimos días. Es peligroso no estar agradecido. Te va a acercar a la soberbia y a la autosuficiencia. La gratitud te mantiene ubicado en el lugar que debes estar, reconociendo que todo lo que tenemos y que todo lo que somos lo recibimos del Señor. Y entonces, claro que estamos agradecidos por todo. Gracias, Señor, por todo. Por todo. ¿Sabes lo que es todo? Todo, defínelo. Todo. Por el aire, por el agua, por la vida, por la salud, por la enfermedad, por todo. Gracias, Señor. Porque aún las crisis, aún los problemas, aún la enfermedad, aún las situaciones difíciles y desagradables nos ubican y nos recuerdan y nos hacen conscientes de cuánto dependemos del Señor, de cuánto lo necesitamos, de cuánto necesitamos su ayuda. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de eso, de cuánto necesitamos su ayuda. Entonces, gracias, Señor, por toda la ayuda recibida. Gracias, Señor. No queremos ser ingratos, sino agradecidos. Mañana, tarde y noche y todo el tiempo. Es una actitud. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchísimas. Por todo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos
has dejado y nos has revelado todas estas cosas de manera tan clara para que nosotros desarrollemos este tipo de actitudes para contigo. Señor, no queremos dejar de reconocer todos los favores que recibimos de ti cada milisegundo de nuestra vida, cada instante. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y te alabamos y te exaltamos y te adoramos y te engrandecemos y te tributamos, Señor, alabanzas porque tú las mereces, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, porque nos has concedido la vida, la salud y más allá de eso, este reino maravilloso, esta esperanza preciosa que tenemos, esta expectativa que tenemos de que nos vamos a encontrar contigo muy pronto, Señor. Por un modo, por un medio, por otro medio, de un modo u de otro, vamos a estar en tu presencia y vamos a gozar de la eternidad contigo, porque para eso viniste a este mundo, para eso entregaste tu cuerpo, para eso fuiste crucificado, para eso derramaste tu sangre preciosa, para eso resucitaste, Señor. Para eso, Señor, para poder darnos a nosotros, regalarnos, favorecernos, bendecirnos con el perdón de nuestros pecados y con la vida eterna. Señor, yo te pido que si hay alguien que está escuchando este material, que está oyendo esta predicación, tu Espíritu Santo le toque y le convenza de su necesidad que tiene de arrepentirse, de convertirse a ti, de entregarte su vida. Y que le toques el corazón para que te abra la puerta, Señor, y que tú puedas entrar en él o en ella y puedas hacer tu obra y tu trabajo de regeneración, Señor, de transformación. Nosotros que ya lo experimentamos, queremos ser cada día y cada vez más agradecidos contigo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Por todo te damos en el nombre majestuoso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el imperio, el poder, el reconocimiento, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Listo, mis amados, un gusto de nuevo, que el Señor les siga bendiciendo. Nos seguimos viendo pronto. Hasta la próxima.